Muy buen día. Hoy compartiré los temas relativos al tercer parcial de Teoría General del Proceso. El objetivo de estos es que aprenda y sobre todo que entienda la estructura del proceso mediante el estudio de las etapas y actos procesales, incluyendo los medios de impugnación, diferenciando los procedimientos orales de los escritos y por último analizando las regiones del estado de Coahuila. Arrancamos con el tema de los actos procesales, hecho y acto procesal. El hecho procesal es un acontecimiento involuntario, esto es que es sin intervención del ser humano y que éste puede producir un efecto en un juicio. Acto procesal es un acontecimiento impulsado por la voluntad humana que crea, modifica o extingue derechos en un proceso. Condiciones de validez del acto procesal. Para que un acto sea válido, debe de cumplir con 3 elementos. Y estos son de forma, que es cómo se hace, de tiempo, que es cuándo se hace, y de lugar, que es dónde se hace. Las reglas de forma son el idioma, que establece que todo debe de expresarse en español, y si hay documentos en donde el idioma está en extranjero, se exige la traducción, y si alguien no habla español, se requiere un intérprete. Hablemos de las fechas y cantidades. En las actuaciones judiciales siempre se escriben con letra para evitar cualquier alteración. De igual forma, los actos procesales deben de cumplir determinadas condiciones de tiempo. Ahora bien, hablemos de las reglas generales del tiempo, días y horas hábiles. En procesos civiles son días laborables y horarios fijados por la ley. Pero ojo, en materia penal, todos los días y todas las horas son hábiles, así que hay que tener cuidado con ello. Plazos y términos. El plazo es el periodo para realizar un acto, por ejemplo, 9 días para contestar. El cómputo, por lo general, es el plazo en cuanto empieza a correr el día al día siguiente para que surta efectos una notificación. Clases de plazos más importantes. Se encuentra el plazo legal, que es el fijado por la ley, es el plazo también, existe el plazo judicial, que es establecido por el juez, o convencional, que es el acordado por ambas partes. Por a quién aplica. Puede ser común, que corre para ambas partes, o puede ser particular, que es solo para una parte. Por su extensión, puede ser prorrogable e improrrogable. Prorrogable, como la palabra lo dice, se puede extender. Improrrogable no se extiende. Por su efecto, puede ser perentorio, que es el derecho que vence automáticamente al terminar un plazo, o no perentorio. Este requiere que la contraparte acuse la rebeldía para cerrar la oportunidad. A continuación, voy a describir el lugar de los actos procesales y sus 3 pérdidas de derecho en el juicio. El lugar del acto procesal. En el juzgador es la sede normal del trabajo. Sin embargo, si está fuera del juzgado, pero en el mismo territorio, lo ejecuta un actuario o un notificador. Ahora bien, si está fuera del territorio competente, el juez envía un exhorto a otro tribunal para pedir auxilio judicial. Como conceptos clave tenemos la preclusión, que es el cierre de etapas en donde el proceso avanza y no se puede regresar a lo anterior. Si no acusaste en tiempo, tu derecho se extingue. Caducidad, que es la muerte del juicio por inactividad. Las partes abandonan el proceso y se acaba la instancia. Hablemos de la prescripción. Esta es la pérdida de la acción por el simple paso del tiempo, sin reclamar un derecho. Clasificación de los actos procesales. Los actos procesales son las partes del órgano jurisdiccional o los terceros. Y los 5 actos procesales de las partes son
La petición. La petición es donde expresan lo que piden al juez, como la demanda, la contestación o la acusación del MP. De prueba, que buscan dar certeza al juez sobre los hechos. Aquí se incluye el ofrecimiento, preparación y desahogo de pruebas. De alegación, estos son los argumentos o los alegatos para convencer al juez de darles la razón. De impugnación. De impugnación son los recursos para combatir, corregir actos o decisiones del juez que consideran ilegales. De disposición es cuando las partes renuncian o entregan sus derechos, como el desistimiento, el allanamiento o la transacción. Actos procesales del órgano jurisdiccional. Resoluciones judiciales. Estas son las sentencias que resuelven de fondo y los autos que pueden ser acuerdos sobre el trámite del proceso. Audiencias. Estas son los espacios donde el juez escucha ambas partes, sus pruebas y sus alegatos. Actos de ejecución. Para hacer cumplir sus órdenes incluyen medios de apremio como multas, fuerza pública, que incluye hasta romper cerraduras, cateos y arresto hasta por 36 horas. Comunicaciones procesales como los avisos o notificaciones. Actos de terceros. Los actos pueden ser de prueba, que son declaraciones de testigos sobre los hechos y dictámenes de peritos. Los peritos, recordemos que son los expertos en una ciencia u oficio. De cooperación es el apoyo que brindan las autoridades y particulares para hacer cumplir las órdenes del juez, como el auxilio de la policía o la representación de personas. Resoluciones judiciales y la sentencia. ¿Qué es la resolución judicial? Bueno, la resolución judicial es el acto por el cual el juez decide sobre las peticiones de las partes y la más importante es la sentencia. Hablemos de las clases de sentencias. Existe la sentencia definitiva, que es la que resuelve el fondo del asunto y pone fin a un juicio. La sentencia interlocutoria, que es la que resuelve incidentes o cuestiones accesorias sin decidir todavía la controversia principal. 4 partes de la sentencia. Las partes de la sentencia son preámbulo, que en este encontramos es el encabezado. Aquí encontramos todos los datos de identificación, el juzgado, la fecha, número de expediente y las partes que integran este expediente. Resultandos son todos los antecedentes, la historia del juicio, paso a paso, que incluye la demanda, la contestación y las pruebas. Considerandos son los fundamentos de derecho y aquí el juez motiva su decisión analizando los hechos, las pruebas y las leyes aplicables al mismo. Puntos resolutivos, aquí está el fallo. La decisión final y clara si se condena o se absuelve. Por último, tenemos la sentencia interlocutoria y sentencia definitiva. La sentencia interlocutoria resuelve un punto sustancial durante el proceso, un incidente, competencia o medida cautelar, sin tocar de fondo el procedimiento. Y la definitiva resuelve de fondo el asunto principal, condenando, absolviendo o poniendo fin a la instancia. Hablemos de los autos de audiencia. ¿Qué es un auto? Bueno, eso es una resolución judicial que da trámite a los escritos y a los actos de las partes durante todo un juicio. Una audiencia es un acto público en el que el juzgado, donde un juez escucha a ambas partes, a sus abogados y terceros que intervienen directamente.
Comunicaciones procesales. Estos son actos formales con los que un juez notifica, cita o emplaza a las partes y terceros para garantizar su derecho de defensa y la igualdad procesal. Y aquí se incluyen lo que son las notificaciones, los emplazamientos, requerimientos, oficios, exhortos y cartas rogatorias cuando son procesos internacionales. Clasificación de la comunicación procesal. La comunicación procesal comprende los actos mediante los cuales el juez informa o solicita actuaciones dentro de un proceso. Y entre ellos podemos encontrar el oficio, que es la comunicación del juez a otra autoridad. El exhorto, que es la solicitud de apoyo a un juez de otra jurisdicción. La carta rogatoria, que es la solicitud de cooperación a un juez extranjero. La citación, que convoca a una persona a comparecer en fecha y hora predeterminada. Requerimiento es un orden judicial para cumplir un acto con apercibimiento. El emplazamiento notifica la demanda y concede plazo para contestarla. La notificación comunica resoluciones y actuaciones judiciales. Las formas de notificar pueden ser personal, que es entrega directa al interesado, puede ser a través de cédula, que es un documento que contiene la notificación, puede ser a través de estrados o boletín judicial, que es la publicación de listas o en el Poder Judicial, y también ahí encontramos los edictos, que es la publicación para personas con domicilio desconocido, y correo certificado, que este es un envío con acuse de recibo. También existe la vía electrónica, que son los medios digitales autorizados. Y aquí podemos tener como ejemplo, pues, el buzón tributario del SAT o el buzón del IMSS. Y por el portal de servicios en línea. Esta es una consulta y notificaciones electrónicas del Poder Judicial. Ineficacia de los actos procesales. En la ineficacia de los actos procesales se presenta cuando un acto realizado dentro del proceso no produce los efectos que la ley prevé, y esto es debido a que fue emitido sin cumplir requisitos como la competencia, la capacidad o las formalidades legales. Esta ineficacia se puede clasificar de 3 grados. El primero es la inexistencia, que ocurre cuando el acto carece de elementos esenciales para existir jurídicamente, como una sentencia emitida por quien no es juez. El segundo es la nulidad absoluta. Este es donde el acto sí existe, pero su gravedad impide que produzca efectos válidos. Finalmente, la nulidad relativa afecta a actos que pueden corregirse o convalidarse conforme a la ley. Ahora bien, hablemos de los medios de impugnación. Estos son mecanismos que la ley otorga a las partes para combatir actos procesales o resoluciones que consideren incorrectos. Y entre los principales se encuentra el incidente de nulidad, que permite solicitar la invalidez de una actuación dentro de un mismo proceso. El recurso de apelación, es mediante el cual un tribunal de segunda instancia revisa la resolución emitida por el juez de primera instancia y puede confirmarla, modificarla o revocarla. Finalmente, en materia administrativa existe el recurso de reposición, que se presenta ante la misma autoridad que dictó el auto, y el recurso de alzada, que interpone ante el superior jerárquico para revisar la decisión. Hablemos ahora de la prueba. ¿Qué es la prueba? Bueno, es el medio que permite al juez comprobar los hechos controvertidos y alcanzar la certeza para resolver un conflicto. ¿Qué tipos de prueba tenemos? Bueno, tenemos la prueba procesal, que acredita los hechos concretos dentro de un juicio. La prueba científica, que mediante ella se comprueban hipótesis
del método científico y que su finalidad es verificar las afirmaciones de las partes y convencer al juez de los hechos para que sirvan de base para dictar una sentencia. El objetivo principal de la investigación son los hechos pasados que resultan relevantes para resolver un litigio. Y tanto el juez como el historiador analizan acontecimientos ocurridos anteriormente. Sin embargo, el juez lo hace con la finalidad de resolver una controversia jurídica. Hablemos de los medios de prueba. Para demostrar los hechos existen diversos medios de prueba reconocidos y entre los principales encontramos la confesión, que consiste en el reconocimiento de los hechos propios. También encontramos los documentos, que presentan hechos mediante escritos o registros. También encontramos los dictámenes periciales, que recordemos que estos son elaborados por especialistas con conocimientos técnicos o científicos. Recordemos que son elaborados por los peritos. Los testimonios, que son declaraciones de personas que conocen los hechos. Y finalmente, la inspección judicial, mediante la cual el juez puede observar directamente el lugar o lugares o personas u objetos incluso que estuvieron relacionados con ese litigio. Método probatorio. Ojo, no basta con ofrecer una prueba, también debe desahogarse conforme al procedimiento establecido por la ley. El juez debe de respetar los principios como la contradicción, permitiendo que ambas partes conozcan y controviertan y participen en el desahogo de cada uno de sus pruebas. Además, pues todo debe de realizarse dentro de los plazos procesales y conforme a las formalidades previstas por la legislación. Recordemos que toda prueba debe de obtenerse y desahogarse respetando el debido proceso y el principio de contradicción. Imparcialidad. La imparcialidad del juzgador también se refleja en la valoración de una prueba, ya que el juez no puede favorecer ninguna de las partes ni sustituirlas en su obligación de demostrar los hechos. Debe de limitarse a valorar objetivamente las pruebas ofrecidas, conforme a las reglas legales y respetando el derecho de ambas partes a probar sus afirmaciones y defensas. La imparcialidad garantiza que la valoración de la prueba sea objetiva y libre de favoritismos para cualquier parte. Función del juicio sobre los hechos. Después de valorar todas las pruebas, el juez forma su criterio sobre lo ocurrido. No busca reconstruir exactamente la historia como ocurrió minuto a minuto. Lo que busca es alcanzar una verdad procesal que sea suficiente para permitirle dictar una sentencia justa conforme a derecho. Derecho probatorio. Después de conocer la prueba, ahora se tiene que analizar el derecho probatorio. El derecho probatorio es la rama procesal que establece las reglas que determinan qué debe aprobarse, quién tiene la obligación de probar y cómo deben de ofrecerse y desahogarse esas pruebas. ¿Qué medios son los permitidos? ¿Qué medios de prueba son los permitidos? ¿Y qué consecuencias existen cuando una prueba se obtiene de forma ilegal? En otras palabras, el derecho probatorio regula todo el procedimiento relacionado con la prueba dentro del proceso judicial. El objeto de la prueba responde a la pregunta ¿qué debe de demostrarse en un juicio? En los procesos civiles, familiares o mercantiles, se prueban los hechos afirmados por una de las partes y controvertidos por la otra. Es decir, únicamente se prueban aquellos hechos sobre los que existe un desacuerdo.
En materia penal, el objeto de la prueba son los hechos que el Ministerio Público atribuye al imputado y que posteriormente serán analizados por el juez durante el proceso. La excepción es el derecho extranjero, que sí debe acreditarse. Carga de la prueba. La carga de la prueba responde a la pregunta ¿quién tiene la obligación de demostrar los hechos? La regla general en materia civil establece que quien afirma un hecho debe de probarlo. Como ejemplo, si el actor afirma que prestó 100,000 pesos, deberá demostrar la existencia de ese préstamo. Sin en cambio, si el demandado sostiene que ya pagó ese dinero, será él quien deba de acreditar dicho pago. Y si alguna de las partes no logra acreditar lo que afirma, pues corre el riesgo de que la sentencia le sea desfavorable. Procedimiento probatorio. El procedimiento probatorio es la serie de etapas que siguen las pruebas dentro de un proceso. Primero, las partes ofrecen las pruebas que consideran necesarias. Después, el juez analiza si son legales, útiles y pertinentes para admitirlas o desecharlas. Posteriormente, las pruebas admitidas se preparan para su presentación. En la audiencia correspondiente se desahogan, es decir, se exponen ante el juez. Y finalmente, al dictar sentencia, el juzgador valora todas las pruebas para determinar cuáles acreditan los hechos del litigio. Hablemos de los medios de prueba. Los medios de prueba son las herramientas utilizadas para demostrar los hechos dentro de un proceso. Entre los más importantes se encuentran los documentos, también los testimonios, los dictámenes periciales, que les recordaba que los dictámenes periciales son emitidos por expertos, peritos en determinada materia, la confesión y la inspección judicial. Cada uno tiene una función distinta, pero todos buscan generar certeza en el juzgador para que éste pueda resolver conforme a derecho. Derecho a la prueba. Bueno, esta es una garantía del debido proceso, ya que no basta con permitir ofrecer pruebas. El juez también debe de analizarlas y valorarlas conforme a derecho. Y esto significa que toda persona tiene derecho a ofrecer pruebas y solicitar que sean admitidas cuando sean legales y pertinentes, y que se desahoguen durante el juicio y que finalmente sean valoradas por el juez al emitir su sentencia. Teoría de la prueba ilícita. Esta teoría estudia las consecuencias jurídicas de aquellas pruebas obtenidas que son obtenidas violando la Constitución o la ley. Una prueba obtenida mediante tortura, violencia, allanamientos ilegales o intervención ilegal de cualquier índole, pues limita cualquier, es limitante, no puede producir efectos jurídicos por la forma en que se obtuvo. Su finalidad es proteger el debido proceso y garantizar que la búsqueda de la verdad se realice siempre respetando los derechos humanos. Por ejemplo, si una confesión fue obtenida mediante tortura, amenazas, pues esa prueba será ilícita y no podrá ser utilizada por el juez para dictar una sentencia. Recordemos que las pruebas obtenidas violando derechos fundamentales van a carecer de valor jurídico. Impugnación. Una vez que el juez dicta la resolución, las partes no siempre están conformes con ella. Por ello, el derecho procesal reconoce el derecho de impugnación. Este va a permitir solicitar la revisión de aquellos actos u omisiones que se consideran contrarios a la ley. La impugnación constituye un mecanismo de control de actividad jurídica o jurisdiccional y garantiza que las resoluciones judiciales sean legibles, fundadas y que respeten el debido proceso.
El concepto de la impugnación es el acto procesal mediante el cual una de las partes solicita que se revise la legalidad o la validez de una resolución emitida por un órgano jurisdiccional. Es importante señalar que únicamente pueden impugnarse los actos del juez o del tribunal y no los actos realizados por las partes o por los terceros. La finalidad de estos es corregir errores y garantizar que las resoluciones judiciales se apeguen a derecho. En pocas palabras, la impugnación es el derecho que tienen las partes para solicitar la revisión de los actos del órgano jurisdiccional que consideren ilegales o incorrectos. Actos y omisiones impugnadas. La impugnación puede dirigirse tanto contra actos como contra omisiones del órgano jurisdiccional. Los actos impugnables son principalmente las resoluciones judiciales, así como las notificaciones, emplazamientos, citaciones o requerimientos cuando se presentan irregularidades. También pueden impugnarse las omisiones, es decir, cuando el juez deja de realizar un acto que es ilegalmente, le corresponde como dictar una sentencia dentro del plazo establecido. En estos casos existe la llamada excitativa. Esta es excitativa de justicia que el propósito que tiene es pedir que el órgano jurisdiccional cumpla con su obligación de resolver oportunamente. Por ejemplo, si un juez tarda meses en dictar una sentencia, cuando el plazo legal ya venció, la parte interesada puede promover una excitativa de justicia para que se resuelva pronto. Se impugnan tanto actos indebidos como omisiones del órgano jurisdiccional también ahí. Hablemos de los medios de impugnación. Estos son los procedimientos que la ley establece para solicitar la previsión de una resolución judicial. Su finalidad puede ser anularla, modificarla, revocarla o confirmar su legalidad, pues dependiendo de las circunstancias del caso. Procedimiento de impugnación. Esto lo podemos llevar mediante pasos. El primer paso, pues todo inicia con la interposición del medio de impugnación, que es que la parte inconforme presente el recurso correspondiente e identifique claramente cuál es la resolución, combate, que considere que es incorrecta. Generalmente se presenta ante el mismo juez que emitió la resolución, conocido como juez quo. Paso 2, bueno, pues después viene la motivación. Aquí la parte inconforme explica las razones jurídicas por las cuales considera que la resolución viola la ley. Estos argumentos reciben distintos nombres según el procedimiento. En la apelación se llama agravios. En el juicio de amparo se conoce como conceptos de violación y en materia fiscal como concepto de impugnación. Paso 3. Posteriormente el juez analiza el medio de impugnación y que cumpla con los requisitos legales. En esta etapa no solo decide quién tiene la razón, únicamente determina si el recurso puede tramitarse o debe desecharse. Efectos de la admisión. Si el recurso se admite, puede hacerlo con dos efectos distintos. El primero es el efecto devolutivo, que permite que el procedimiento continúe mientras se resuelve la impugnación. Y el segundo es el efecto suspensivo, que detiene el proceso o la ejecución de la resolución hasta que exista una decisión definitiva. Devolutivo continúa con el juicio y suspensivo el juicio se detiene. Seguimos con los pasos, nos quedamos con el paso 3, ahorita vamos con el paso 4. Después, pues continúa la sustanciación. En esta etapa, la contraparte puede contestar los agravios y dependiendo del medio de impugnación, incluso puede ofrecer pruebas o formular alegatos.
Y finalmente, en el paso 5, el tribunal competente emite la resolución. Puede confirmar la resolución impugnada si considera que fue correcta. También puede modificarla cuando únicamente sea necesario corregir parte de ella. O bien puede revocarla y declararla nula cuando encuentre que efectivamente fue emitida en contra de la ley. Hablemos de las especies de medios de impugnación. Los medios de impugnación pueden clasificarse en 3 grandes grupos. Incidentes. Los incidentes son procedimientos que se desarrollan dentro del mismo juicio para resolver cuestiones accesorias. Generalmente lo resuelve el mismo juez que emitió el acto impugnado. Por ejemplo, un incidente de nulidad de actuaciones. 2. Los recursos. Los recursos son los medios más comunes de impugnación y su finalidad es que una resolución judicial sea revisada por el mismo juez o por un tribunal superior. El recurso más conocido es la apelación. Por ejemplo, si una persona no está conforme con una sentencia de primera instancia, puede interponer un recurso de apelación para que un tribunal superior revise esa decisión. 3. Los procesos impugnativos. Los procesos impugnativos son diferentes porque ya no se tramitan dentro del juicio original. Surgen cuando el proceso principal ya terminó mediante una sentencia firme y se inicia un nuevo procedimiento para cuestionar esa resolución en casos excepcionales. Un ejemplo de juicio de nulidad es la cosa juzgada. En conclusión, la impugnación responde a 3 preguntas fundamentales. ¿Qué puedo impugnar? ¿Qué son los actos u omisiones del juez? ¿Cómo los impugno? Que estos son mediante incidentes, recursos o procesos impugnativos. Y por último, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que la resolución sea confirmada, modificada, revocada o anulada. Y por último, es importante conocer la organización regional del estado de Coahuila. Esta división territorial nos va a permitir una mejor administración pública, tanto judicial como económica del estado. Y agrupa a los municipios con características geográficas y sociales productivas muy similares. En Coahuila se divide en 5 regiones, cada una cuenta con municipios específicos y una cabecera regional donde se concentran diversas actividades administrativas y de servicios. La primera es la región norte. Esta está integrada por Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Zaragoza, Villa Unión y Piedras Negras. Su cabecera es Piedras Negras. La segunda región es la región carbonífera y esta está conformada por Juárez, Musquis, Progreso, Sabinas, Nueva Rosita y San Juan de Sabinas. Precisamente su cabecera es San Juan de Sabinas. Región Centro. La integran Abasolo, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, La Madrid, Nadadores, Sacramento, San Buenaventura, Cuatro Ciénegas, Ocampo y Sierra Mojada. Y su cabecera es Monclova. La cuarta región es la región desierto y esta está conformada por Francisco y Madero, por Matamoros, San Pedro, Viesca y su cabecera es Monclova. Monclova también la comprende. Y por último, la región sureste, que esta comprende los estados de Arteaga, General Cepeda, Parras de la Fuente, Ramos Arizpe y Saltillo, que precisamente Saltillo es su cabecera. En conclusión, la División Regional de Coahuila facilita la organización administrativa
económica y judicial del Estado. Y con esto concluimos los temas que abarcan el tercer parcial. Soy Aisa Camacho y espero esta información sea de utilidad. Chao.